De Guy de Maupassant, el cuento Martinet. Sucedió un domingo después de misa. Él había salido de la iglesia y estaba recorriendo el sendero que llevaba a su casa cuando se encontró con Martinet, que volvía también a casa. Su padre caminaba a su lado, con andares de rico hacendado. Desdeñaba el blusón y llevaba una especie de chaqueta de paño gris e iba tocado con un bombín de alas anchas. Ella, embutida en un corset que no ataba más que una vez por semana, iba tiesa, la cintura estrangulada, ancha de hombros y unas buenas caderas, contoneándose un poco. Iba tocada con un sombrero de flores, confeccionado por una modista de Yvetot, que le dejaba completamente descubierta la nuca fuerte, llena, flexible, en la que oscilaban unos ricitos rebeldes que rojeaban por el aire libre y el sol. Benoist no la veía más que de espaldas, pero sabía perfectamente cómo era su rostro, pero sin haberlo observado nunca atentamente. De repente se dijo: Jolines, sí que es una buena moza esta Martinet. La miraba caminar, lleno de admiración y de deseo. No hacía falta mirarla a la cara. Mantenía los ojos clavados en su tallet, repitiéndose a sí mismo, como si hablase: pues sí, es una buena moza. Martinet tomó a la derecha para entrar en la Martinieret, la hacienda de su padre, Jean Martin, y ella se volvió echando una mirada tras ella. Vio a Benoit, que le pareció muy picarón. Ella exclamó: Buenos días, Benoit. Y él respondió: Buenos días, Martinet. Buenos días, señor Martín. Y siguió adelante. Al llegar a casa, tenía ya las sopas en la mesa. Se sentó enfrente de su madre, al lado del criado y el gañán, mientras la criada iba en busca de sidra. Tomó unas cucharadas y luego rechazó su plato. Su madre preguntó: ¿No te sientes bien? Él respondió: Siento como un peso en el estómago que me quita el hambre. Miraba comer a los demás, cortándose de vez en cuando una rebanada de pan que se metía lentamente en la boca, masticándola un buen rato. Pensaba en Martín. Es una buena moza. Y pensar que no se había dado cuenta hasta ese momento, y ahora le había cogido así, de improviso, tan fuerte que ya ni comía. No provoca así el guiso. Su madre decía: pero vamos, Benoit, esfuérzate un poco. Es costilla de cordero y te sentará bien. Cuando se tiene apetito, hay que hacer un esfuerzo. Él engullía algún bocado, pero luego rechazaba de nuevo su plato. No, no le pasaba, decididamente. Tras la comida, se fue a dar una vuelta por sus tierras y dejó libre al gañán, diciéndole que de paso ya se encargaría él de los animales. La campiña estaba desierta, pues era día de asueto. De trecho en trecho, en un campo de trébol, unas vacas se habían echado pesadamente, con el vientre desparramado, y rumiaban bajo un sol de justicia. Unos arados desenganchados esperaban en la margen de un campo roturado, y las tierras labradas, listas para la siembra, desplegaban sus amplios cuadros pardos en medio de trozos amarillos en los que acababan de pudrirse los restos de rastrojo de trigo y de avena segados hacía poco. Un viento otoñal algo seco atravesaba la llanura, anunciando una noche fresca tras la puesta del sol. Benoit se sentó en una cuneta, puso su sombrero sobre sus rodillas y dijo muy alto, en el silencio de los campos: Pues sí, es una buena moza. Pensó en ella también por la noche, en su cama, y al día siguiente al despertar. No estaba triste, ni descontento. No habría sabido decir qué le pasaba. Era algo que le tenía sorbido el seso, como adherido a su alma.
una idea fija que le producía una especie de cosquilleo en el corazón. A veces hay un moscardón encerrado en un cuarto. Se le oye volar con un zumbido y ese ruido os obsesiona, os irrita. De pronto se para, os invade de él, pero de súbito vuelve a empezar, obligándonos a levantar la cabeza. Imposible atraparlo, ni echarlo, ni matarlo, ni hacer que se quede quieto. Apenas se ha posado, vuelve con el zumbido. Pues bien, el recuerdo de Martín se agitaba en la mente de Benoit como una mosca aprisionada. Luego le vinieron ganas de volver a verla, y pasó varias veces por delante de la Martinière. Por fin la vio mientras tendía la ropa en una cuerda entre dos manzanos. Hacía calor. Ella no llevaba más que una faldilla y la camisa sobre la piel desnuda le dibujaba perfectamente la curvatura de la cadera cuando levantaba el brazo para extender las prendas. Él se quedó acurrucado contra la cuneta durante más de una hora, incluso después de que ella se hubiera ido. Volvió a casa más pensativo aún que antes. Por espacio de un mes no hizo más que pensar en ella. Se sobresaltaba si alguien la nombraba delante de él. No comía y todas las noches sudaba tanto que no podía dormir. El domingo, en misa, no le quitaba los ojos de encima. Ella se percató de ello y le dirigió alguna sonrisa, halagada por sentirse apreciada así. Ahora bien, una tarde, en un sendero, se la encontró de improviso delante. Al verle venir, ella se detuvo. Él fue a su encuentro, sofocado por el miedo y la turbación, pero también decidido a dirigirle la palabra. Comenzó balbuceando: «Sepa, Martín, que la cosa no puede seguir así». Ella respondió, como burlándose de él: «¿El qué no puede seguir así, Benoit?». Él prosiguió: «Que yo piense en usted todas las horas del día». Ella se puso en jarras. «No soy yo quien le obliga a hacerlo». Él balbuceó: «Sí, es usted. Ya ni duermo, ni descanso, ni tengo hambre, ni nada». Ella dijo muy bajito: «Entonces, ¿qué hay que hacer para curarle de esto?». Él se quedó como un pasmarote, con los brazos colgantes, unos ojos como platos y la boca abierta. Ella le dio un fuerte manotazo en el estómago y escapó corriendo. A partir de aquel día se reencontraron por las cunetas, en los caminos encajonados, o bien a la caída de la tarde, al borde de un campo, cuando él volvía con sus caballos y ella llevaba de vuelta sus vacas al establo. Él se sentía llevado, tirado hacia ella por un fuerte impulso de su corazón y de su cuerpo. Hubiera querido estrecharla, estrangularla, comérsela, hacerla entrar dentro de sí, y se estremecía de impotencia, de rabia, porque ella no fuera totalmente suya, como si no hubieran formado más que un solo ser. En el pueblo se murmuraba, decían que eran novios. Por lo demás, él le había preguntado si quería casarse con él y ella le había respondido sí. Esperaban la ocasión para hablarles de ello a sus padres. Ahora bien, de repente, ella dejó de acudir a las horas de sus encuentros. No la veía ya siquiera cuando merodeaba por los alrededores de la hacienda. Sólo podía entreverla en misa los domingos, y justamente un domingo el párroco anunció desde el púlpito, tras la lectura del Evangelio, que Victoria, Adelaide, Martín y Josephine Isidore Ballin se habían dado palabra de matrimonio. Benoit sintió algo en sus manos, como si se le hubiera retirado la sangre. Le zumbaban los oídos, no oía ya nada, y al cabo de un rato se dio cuenta de que lloraba sobre su misal. Durante un mes no salió de su cuarto, luego volvió al trabajo,
pero no estaba curado en absoluto y seguía pensando en ello en todo momento. Evitaba pasar por los caminos que rodeaban su casa, para no ver siquiera los árboles del patio, lo que le obligaba a dar un gran rodeo cada mañana y tarde. Ella estaba ahora casada con Ballín, el más rico hacendado del cantón. Benoit y él no se hablaban ya, por más que fuesen compañeros desde la infancia. Ahora bien, una tarde en que Benoit pasaba por delante de la alcaldía, se enteró de que ella estaba embarazada. No sintió un gran dolor, sino por el contrario una especie de alivio. Ahora se había acabado definitivamente. Estaban más separados por eso que por el matrimonio. La verdad, lo prefería así. Pasaron meses y más meses. De vez en cuando la veía, mientras se dirigía al pueblo con su paso pesado. Al verle, ella se ruborizaba y agachaba la cabeza, apretando el paso, y él se desviaba de su camino para no encontrársela y cruzarse con su mirada. Pensaba con terror que una mañana u otra podía toparse cara a cara con ella y verse obligado a dirigirle la palabra. ¿Qué le diría, después de todo lo que le dijera en otro tiempo, estrechándole las manos y besándola en el cabello cerca de las mejillas? A menudo pensaba aún en sus citas por las cunetas. Era algo feo lo que ella había hecho después de tantas promesas, y sin embargo, poco a poco el dolor desaparecía de su alma. No quedaba más que la tristeza, y un día, por primera vez, retomó el viejo camino que pasaba junto a la alquería donde ella vivía. De lejos miraba los tejados de la casa. Allí dentro vivía ella, con otro. Los manzanos estaban en flor, los gallos cantaban sobre el estiércol, la casa entera parecía vacía. Habían salido todos al campo para las labores de la primavera. Se detuvo cerca de la cancela y miró al patio. El perro dormía delante de su caseta. 3 terneros se iban con paso lento, uno tras de otro, hacia la charca. Un gran pavo hacia la rueda, pavoneándose delante de las gallinas como un cantante en el escenario. Benoit se apoyó en el pilar, sintiéndose de repente dominado de nuevo por unas grandes ganas de llorar. Pero he aquí que oyó un gran grito de socorro que salía de la casa. Asustado, permaneció a la escucha, con las manos crispadas en las tablas de madera. Otro grito, este largo y desgarrador, penetró en sus oídos, en su alma y en su carne. Era ella la que gritaba de aquel modo. Se lanzó a través del prado, empujó la puerta y la vio, tirada en el suelo, contraída, con el rostro lívido, los ojos extraviados, presa de los dolores del parto. Se quedó parado, más pálido y tembloroso que ella, balbuceando. Aquí me tienes, Martínez. Ella respondió jadeando. No me dejes, Benoit. Él la miraba, sin saber qué decir o qué hacer. Ella se puso de nuevo a gritar. «¡Oh, cómo me desgarra! ¡Oh, Benoit!» y se retorcía espantosamente. De repente Benoit sintió una necesidad imperiosa de ayudarla, de calmarla, de hacer que se le fuera el dolor. Se inclinó, la cogió, la levantó y la llevó a la cama, y mientras ella seguía gimiendo, la desvistió, quitándole la chambra, el vestido, la falda. Ella se mordía los puños para no gritar. Entonces él hizo como solía con los animales, las vacas, las ovejas, las yeguas. La ayudó y recogió entre sus brazos a un niño lloriqueante. Lo limpió, lo envolvió en un trapo de cocina que estaba secándose delante del fuego y lo dejó sobre un montón de ropa blanca para planchar que había sobre la mesa. Luego volvió a donde estaba la madre. La depositó de nuevo en el suelo, cambió la cama y volvió a ponerla en ella. Martínez balbuceaba. «Gracias, Benoit, tienes un buen corazón», y lloraba un poco,
como si le hubiera embargado la nostalgia. Él ya no la amaba, en absoluto. La cosa se había terminado. ¿Por qué? ¿Cómo era posible? No lo sabía. Lo que acababa de ocurrir le había curado más que 10 años de distanciamiento. Ella, agotada y temblorosa, preguntó: ¿Qué es? Él respondió con voz serena: es una bonita niña. Se callaron de nuevo. Al cabo de unos segundos, la madre, con voz débil, dijo: enséñamela, Benoit. Él fue a buscarla y la presentó como si le alargase el pan bendito, cuando la puerta se abrió y apareció Isidore Vallín. De entrada no comprendió, luego de repente lo intuyó. Benoit, consternado, balbuceaba: pasaba por aquí, pasaba y he oído que ella gritaba y he entrado. Aquí tienes a tu hija, Vallín. Entonces el marido, con lágrimas en los ojos, dio un paso, tomó a la enclenque criatura que le tenía del otro, la besó, permaneció unos segundos sofocado, depositó a la niña sobre la cama y, alargando sus dos manos hacia Benoit, dijo: chócala, chócala, Benoit. Ya no hay nada que aclarar ahora entre nosotros. Si quieres, seremos amigos, amigos de verdad. Y Benoit respondió: claro que quiero, claro.